Este fic no es mío, el creador está en la descripción, si quieres leer cada que se suba, también se los dejaré acá. Jay Rafael. Izuku. Uy, se enojó la niña, entonces ven contra mi anciano. Diría Izuku sacando su oscuridad cubriendo todo el edificio para segundos después Redestro lanzara su golpe gigantesco contra Izuku, el cual solo puso su mano enfrente, deteniendo como si nada el golpe del liberacionista, el cual se sorprendió al ver cómo su brazo se encogía poco a poco ante el toque de la palma de Izuku, el cual solo rió y jaló al liberacionista para darle un potente golpe en el pecho que lo sacó del edificio. Redestro. Este mocoso es fuerte pero no me dejaré vencer. Al decir eso, el líder de los liberacionistas agrandaría más sus dos manos azotando el suelo, haciendo que el edificio colapsara antes de que Izuku pudiera bajar. Sería aplastado por los escombros del edificio. Cuando todo el edificio colapsó, Redestro pensó que ya había ganado, pero en eso un gran torbellino de oscuridad saldría de los escombros, un Izuku algo dañado y con poca sangre saliéndole de su cabeza y de su boca. Izuku. Eso me dolió, maldito, déjame regresarte el mismo golpe. Tras decir eso, Izuku usaría el Ofa, lanzando una gran onda de choque que al impactar con Redestro, el cual trató de cubrirse con sus gigantescos brazos, este saldría despedido unos cuantos metros hacia atrás, pero Izuku salió corriendo preparando un golpe con el Ofa más su oscuridad. Al estar lo suficiente cerca saltaría y al estar encima del liberacionista daría su potente golpe, el cual provocó que Redestro vomitara sangre y destrozara el suelo por la fuerza con la que fue golpeado. Izuku. Tuviste suficiente, narizón. Pero en eso Redestro se levantaría totalmente cubierto de ese oscuro poder que lo hizo crecer unos cuantos metros, pero no solo su físico creció sino que también sus habilidades, ya que se movió a una gran velocidad para darle unos buenos golpes a Izuku, el cual tuvo que admitir que estuvo a punto de quedar inconsciente, pero fue mandado a volar contra algunos pequeños edificios destrozándolos. Izuku. Mierda, este bastardo me está dando una buena, debo ponerme serio. Tras pensar eso, Izuku pudo sentir como dentro de él algo que quería salir pero no sabía cómo sacarlo, pero por sentir eso Izuku quedó vulnerable a otros golpes de Redestro, el cual no parecía tener piedad, ya que tomó a Izuku por la cabeza y lo azotó contra el suelo para comenzar a golpear a Izuku con gran fuerza en el estómago y pecho, provocando que Izuku escupiera bastante sangre. Al ver cómo este ya ni se movía, lo arrojó hacia los escombros para comenzar a alejarse, pero en los interiores de Izuku este estaba en un espacio totalmente oscuro para ver a una versión suya, pero una versión de cuando era niño. Izuku, niño, te vas a rendir. Izuku, ¿eh? Izuku, niño, ¿ya olvidaste cómo nos trataron, cómo nos humillaron? Nuestra tarea aún no está completado. Izuku, aún no hemos terminado, no he olvidado lo que nos han hecho. Izuku, niño, entonces despierta tu verdadero poder. Al decir eso, Izuku tomó la mano de su versión pequeña, pero al tomarla sentiría como toda la oscuridad de aquel espacio cubriría al joven villano. Afuera Redestro aún se estaba alejando, pero en eso hubo una gigantesca explosión de oscuridad. Esto hacía que el líder se cubriera por el gran polvo que esa explosión levantó, y al ver mejor vio a Izuku pero con una apariencia nueva. Algo así. Sin perder tiempo extendería su mano, atrayendo a Redestro, el cual se sorprendió, ya que, al ser tomado el gran tamaño que obtuvo, se iría rápidamente, pero notaría que Izuku con su oscuridad crearía una espada para darle un corte lateral, provocando que Redestro sangrara y saliera disparado, estrenándose en otros edificios, mientras que Izuku haría que su oscuridad se expandiera por todo su alrededor, comenzando a absorber los escombros para dejar el campo limpio. Al ubicar a Redestro, Izuku apuntó la espada que creó hacia el liberacionista para que de la punta de la espada saliera una esfera de oscuridad que fue lanzada hacia el liberacionista, el cual volvió a usar su ki, juntando todo su estrés para convertirlo en poder, mandando todo ese poder a todo su cuerpo para aguantar el ataque de Izuku, pero cuando fue impactado por aquel ataque, podía sentir como su fuerza lo abandonaba, pero al verse vería que en su pecho tenía una mancha, entendiendo que aquel ataque era para comenzar a drenarle su poder. Izuku. Black Slash. Al decir eso dio otro tajo con su espada, lanzando un tajo de oscuridad que el liberacionista esquivó, pero pudo ver como todo lo que ese tajo desaparecía todo lo que tocaba, así que tuvo que ponerse más enfocado en su rival, pero en eso Izuku ya estaba frente a él dándole un combo de golpes y patadas, pero estos golpes podía sentir que le quitaba su fuerza.
Izuku. Black Punch. Por los rápidos golpes de Izuku, Redestro solo se cubrirá hasta que tomó espacio y continuó el mismo, dando golpes a su ahora máxima velocidad, pero Izuku desviaba gracias a su haki de observación, pero también regresaba los golpes a gran velocidad, pero al desviar algunos golpes creó con su oscuridad una guadaña, para moverse rápidamente y cortarle ambos brazos a Redestro, el cual gritaría, pero Izuku le taparía la boca para en ese instante, golpearlo con su puño envuelto en haki de armadura en la boca del estómago, provocando que Redestro vomitara, además, que por el golpe el aire se le iría, pero por no ver Izuku lo tomaría por su cabello, y lo golpearía en la cara aún con su puño, cubierto con haki de armadura, por lo cual el daño era mayor. Al estar un rato golpeando a Redestro, Izuku lo arrogaría para después su oscuridad comenzara a salir con más fuerza. Izuku. Liberación. Al decir eso, todos los escombros que Izuku absorbió saldrían disparados a todas las direcciones, cayendo algunos al líder de los liberacionistas, quedando enterrado en los escombros, pero tras liberar todo lo que absorbió, Izuku comenzó a caminar con calma hacia adelante, donde podía ver que algo salía con cuidado. Al estar cerca, vería que era un ya maltratado Redestro, el cual al ver a Izuku retrocedió lo más rápido que sus ya rotas piernas le permitían ir, pero al ver que frente a él se postraba los demás miembros del Kurohige Kaizokudan, los cuales le cerraban su camino de huida, pero además de eso podía sentir que Izuku se acercaba. Muscular. Rata asquerosa, tratas de huir del Sencho. Shiryu. Debes estar muerto del miedo si tratas de escapar, imbécil. Nagant. Se ve que el Sencho no tuvo piedad contigo. Vasco Shot. Deberíamos moleste a golpes. Davi. O si mejor te carbonizó. Devon. Solo deberías verte. Toga. Patético. Rei. Tiene un mal aspecto. Fuyumi. Tienes razón, madre. Mientras que los compañeros se burlaban del liberacionista, Izuku ya estaba detrás de Redestro, el cual por miedo solo se arrodillaría mostrándose como un perro leal, demostrando que ahora se rendía y le ofrecía su ayuda además de sus tropas, a lo que Izuku solo aceptaría para ordenar llevárselo, además de dar una orden a Avalo Pizarro, el cual se comenzó a hundir en el suelo para después la montaña que estaba cerca comenzaría a hablar, además que de los lados de la base de los liberacionistas gigantescas manos de tierra se levantarían, dejando ver que ahora Avalo Pizarro era el entorno de donde se ubicaba la base. Izuku. Muy bien, escuchen todos los aún vivos en esta base. Yo, Kurohige, junto a mis compañeros acabamos de tomar el control total de esta base junto a su organización. Ahora deberán obedecernos a nosotros, o de lo contrario mi compañero gigantesco destruirá toda esta base junto a lo que queda. Gritaría Izuku con un megáfono que tomó de los escombros. Los pocos sobrevivientes, al ver que su líder Redestro estaba postrado ante Izuku, estos no dudaron en hacerlo, ya que pues no querían morir aplastados por Avalo Pizarro. A lo Izuku solo comenzaría a reír de una forma siniestra, siendo acompañado por sus compañeros al ver que ahora ya tenían más gente para su bando. Con los héroes estos, tras estar discutiendo sobre qué hacer con Izuku, estos aprobaron una idea, la cual fue crear una distracción para que un grupo pueda entrar y buscar algún indicio o lo que sea que les pueda ayudar para poder idear algún plan para poder detener a Izuku y ponerle fin a tanto caos. Aizawa. Bien, ¿y quiénes irán a distraer a Kurohige y quiénes se infiltrarán? Nezu. Los que iremos a distraer a Kurohige seremos Present Mic, Kamui Wots, MT Lady, Edgesot, Gran Orca, Ryukyu, Ectoplasma, Moe Kamiji y yo, Mirko. Y los que se infiltrarán, Nezu. Para eso necesitaremos a los más sigilosos, tanto jóvenes como prohéroes. Aizawa. Algunos de mis estudiantes son bastante buenos en el sigilo. Nezu. Bien, dinos a quiénes mandarías tú para considerarlo. Aizawa. Bueno, para el equipo he decidido que yo iré acompañado por Mirko, Aux, Izumi, Toru Agakure, Tokoyami, Tsuyu, Hirou, Momo Yaoyorozu y Midnight. Ante lo dicho por Aizawa, los héroes estuvieron de acuerdo con que ellos vayan, mientras ellos mantienen ocupados a los compañeros de Izuku. Así cada héroe se retiró de la sala donde estaban reunidos para ir a prepararse para poder llevar a cabo esta misión, mientras que Aizawa iría a informar a sus alumnos del plan y del quienes irán con él para infiltrarse en la base de Izuku.
Cuando llegó al edificio que le correspondía a su clase los encontró platicando, entrenando y descansando. Al ver a su maestro los jóvenes se pararon y fueron a ver qué pasaba sin más rodeos. Aizawa explicó lo platicado en la reunión y el plan que tenían en mente realizar lo más pronto posible. Ante este plan muchos de los alumnos querían participar y otros no le veían el lado bueno a ese plan, pero Aizawa los calmó y fue llamando a cada uno de los jóvenes que lo acompañarían. Cuando los mencionados estuvieron frente a Aizawa, le dijo que ellos, al ser sigilosos, lo acompañarían mandándolos a que se preparen, mientras que a los demás les dijo que descansaran ya que podrían ocupar ayuda. A los demás jóvenes hicieron caso a regañadientes. Ellos esperaban interactuar en esta nueva misión. Bakugo, esto me huele mal. Kirishima, ¿a qué te refieres, Bakuro? Bakugo, siento que Kurohige no le tomará nada a acabar con los que vayan a distraerlo y no tendrán mucho tiempo en escapar. Mina, tienes que tenerles fe, Bakugo. Uraraka, no les desees lo peor. Mientras que sus compañeros ahora se ponían a hablar, los demás jóvenes, al estar listos, se fueron sin interrumpir a sus compañeros para dirigirse a la entrada de la UA para encontrarse con su sensei, además de encontrarse a Midnight, Aux y Mirko, los cuales estaban igual preparados para partir. Sin decir nada siguieron a sus mayores, los cuales iban igual callados y calmados. Mientras que con el otro lado, en la frontera que separa el lado que le pertenecía a Izuku y el lo que queda de Tokio, se encontraban los demás héroes ya preparados para comenzar el ataque. Pero había algo que los héroes no notaron, y era que en los edificios cercanos a la frontera se encontraban espías del bando de Izuku, los cuales mandaron el aviso que habían héroes en la frontera. Llegándole a Toga el aviso, la cual de inmediato le avisó a Izuku, el cual seguía entrenando. Toga, Izu, los héroes están planeando algo, están en la frontera, ¿qué hacemos? Izuku, acábenlos, querida. Toga, entendido, Izu. Así Toga informó que acabaran con los héroes si entraban o comenzaban a atacar, a lo que los demás compañeros de Izuku y algunos aliados que apoyaban a Izuku entendieron y se dirigieron a esconderse para sorprender a los héroes, los cuales estaban esperando un poco hasta que Aizawa les diera la señal de que ya estaban dentro del territorio de Izuku. Ectoplasma. Aún nada, director. Nezu. No, aún nada. Gran Orca. Espero y estén bien. MT Lady. Debemos tenerles fe. Mientras que con Aizawa, junto con equipo estaba atravesando las calles del territorio de Izuku, escondiéndose, ya que notaron movimiento de personas. Al esconderse vieron que eran aliados de Izuku, los cuales estaban pensando ellos patrullando las calles, así que decidieron entrar en una alcantarilla para no ser detectados. Pero antes de entrar, Momo crearía un escáner para saber por dónde van. Al tenerlo, entraron rápidamente a las alcantarillas antes que tropas del bando enemigo los notaran. Aizawa. Bien, sigamos y estén en silencio. No sabemos si algunos de esos tipos tenga un poder que delate nuestra posición. Mirko. Qué asco, este lugar apesta. Aux. ¿Qué esperabas? Es una alcantarilla. Momo. Es un poco desagradable. Hirou. Qué asco. Tokoyami. Tranquilícense, solo estaremos aquí hasta que lleguemos al edificio central. Aizawa. Así es, de una vez daré la señal para que los demás héroes comiencen, así distraerán a esas tropas que están afuera. Al decir eso, Aizawa mandó la señal al director Nezu, el cual al recibirla indicó a sus compañeros que podían comenzar así atacando a los edificios y los alrededores mientras se internaban en la ciudad, atrayendo la atención de las tropas, las cuales esperaron a que los héroes se acercaran un poco más. Al estar lo más cerca posible, comenzaron a bombardear a los héroes con sus quirks, pero esta vez el robot del director Nezu había sido modificado para poder bloquear ataques, así protegiendo a sus compañeros mientras ellos se encargaban de algunos aliados de Izuku que los habían rodeado y estaban atacando por la espalda, pero estos podían repelerlos. Pero en eso sintieron un temblor, pensando que era un ataque de Izuku. Todos se habían cubierto, pero en realidad se trataba de Muscular, el cual aterrizó de forma brusca para provocar un pequeño temblor. MT Lady. Al parecer ya llegaron los pesos pesados. Gran Orca. Todos cubiertos. Pero en ese segundo, Gran Orca recibió varios cortes en su cuerpo provocados por Shiryu, el cual estaba detrás de los héroes mientras fumaba su puro de manera tranquila. Pero además de eso, Moe esquivó un disparo que provenía de una gran altura. Cuando los héroes vieron de quién se trataba, se quedaron en shock. Era Lady Nagant, antigua heroína. Kamui Works. Esto no puede ser verdad. Créelo porque es real, héroe.
En eso un gran viento helado azotó contra los héroes, además de un par de bolas de fuego, los cuales fueron lanzados por Fuyumi, Natsuo y Vasco Shot, pero también algo había derribado al robot que piloteaba el director Nezu. Al ver que vieron una mano gigantesca, pero detrás de la mano vieron a Avalo Pizarro y a Katarina Devon, los cuales estaban de frente al igual que muscular, pero en eso los héroes escucharon una voz sobre ellos. Toga. Será mejor que se rindan y se entreguen, de lo contrario, nos veremos en la necesidad de matarlos. Moe. Púdrete y Miko. Davi. Parece ser que la estúpida estudiante de mi padre tiene agallas para hablarle de esa manera a Toga, ¿no lo crees, madre? Rei. Tienes razón, hijo. Toga-san puede ponerse de un mal temperamento cuando le hablan de esa manera. Dirían madre e hijo saliendo de un callejón, ahora sí cerrando salidas de los héroes, los cuales se reagruparon preparados para la pelea que llevarían a cabo, mientras que los compañeros de Izuku hacían lo mismo. Nezu, mente. Aizawa, ahora confiamos en ti, mucha suerte. Toga. Acábenlos. Al decir eso, los miembros de los Kuroige Kaizokudan se lanzaron contra los héroes activando sus quirks y sacando sus armas, mientras que por su lado los héroes hicieron lo mismo lanzándose contra los villanos para ver quiénes caerían y quiénes salían victoriosos. En las calles del territorio de Kuroige solo se escuchaban golpes que iban y venían, además de algunas explosiones generadas por los choques de poderosos ataques entre los héroes y los Kuroige Kaizokudan. Nezu. Nos acorralan. Gran Orca. Debemos aguantar. Moe. Mierda, díganme que solo soy yo, pero estos bastardos se hicieron aún más fuertes. ¿Eso crees, mocosa? Tras escuchar esa voz, Moe fue impactada con una gran llamarada que la mandó a estrellarse contra algunos edificios, pero al recomponerse vería quién la había atacado para regresarle el ataque, pero se quedó en shock y se molestó por ver a Endeavor enfrente suyo. Tras escuchar esa voz, Moe fue impactada con una gran llamarada que la mandó a estrellarse contra algunos edificios, pero al recomponerse vería quién la había atacado para regresarle el ataque, pero se quedó en shock y se molestó por ver a Endeavor. Moe. Eres una maldita hija de perra, ¿cómo te atreves a usar la apariencia de mi mentor Katarina Devon? En eso Endeavor explotó en humo, dejado ver a Katarina Devon, la cual solo estaba riendo al ver la cara de enojo de Moe, la cual creó dos dagas con su cabello de fuego verduzco para lanzarse contra Devon, la cual sacó una espada que llevaba y comenzó a atacar de manera salvaje a Moe, la cual contraatacaba, pero retrocedía en cada estocada que Devon le daba. Por otro lado, Muscular estaba moliendo a golpes a Gran Orca, el cual ya tenía sus brazos rotos por los potentes golpes de Muscular, los cuales estaban potenciados por aquí de armadura. Por otro lado, Lady Nagant estaba batallando contra los clones que dejaba ectoplasma, pero a su batalla se sumaría Shiryu, el cual a gran velocidad cortaba a los clones hasta que uno de los dos le pueda dar al verdadero. Mientras los héroes combatían en las alcantarillas, el grupo de Aizawa ya estaba debajo del edificio principal de Izuku, así que para entrar le pidieron a Momo que creara un pequeño taladro para poder hacer una entrada, así Momo creando el taladro para comenzar a hacer la entrada, solo que con cuidado para no alarmar a nadie. Tras unos 20 minutos Momo había logrado abrir un agujero algo grande para que pudieran entrar y salir sin problema. Sin perder tiempo fueron entrando, escondiéndose por si había aún gente en el edificio. Aizawa. Bien, separémonos, busquen en cada habitación, busquen algo de información o algo que nos pueda servir para derrotar a Kurohige. Todos. Entendido. Así cada quien se separó manteniendo el sigilo por cualquier cosa, pero en cada habitación que encontraban no encontraban nada. No fue hasta que Momo entró a una habitación que tenía extrañamente la luz apagada. Al encenderla se encontraría con varios planos pegado en la pared, además de algunas notas en un cuaderno que estaba sobre una mesa de trabajo. Sin perder tiempo les tomaría foto a cada uno de los planos y a cada apunte que había en aquella libreta. Momo. Sensei, encontré algo. Aizawa. Buen trabajo, Momo. Rastrea a los demás para poder regresar y poder ayudar en la batalla. Momo. Entendido, sensei. Mientras la joven se retiraba de aquel cuarto y comenzaba a buscar a sus compañeros, escucharía algunas voces. Al no tener un lugar donde esconderse, solo pensaban en regresar por donde vino, pero notó una rejilla de ventilación, así que decidió subir y entrar para que no la descubran. Cuando entró cerró la rejilla solo para ver cómo las voces se acercaban y pudo ver que se trataba de los hermanos de Todoroki, Natsuo y Fuyumi, los cuales se quedaron en el edificio. Esto ponía a sus compañeros en riesgos. Si es que uno de ellos los atrapa, no podrían escapar a tiempo.
Momo, pensamiento. Debo moverme con cuidado o seré descubierta. Así Momo comenzó a moverse lentamente por aquel ducto de ventilación, tratando de encontrar a sus compañeros. Por otro lado, Izumi no pudo encontrar algo importante, solo algunos dispositivos de comunicación que de nada le servirían al escuchar cómo su sensei dijo que Momo encontró algo. Decidió ir en búsqueda de los demás para regresar, pero en el camino se encontraría a Hirou, la cual estaba escondida escuchando que nadie venga. Pero sería sorprendida por Izumi, la cual le dijo que Momo encontró algo y que sería mejor que regresaran, a lo que su compañera aceptó y ambas fueron caminando con cuidado por los pasillos, pero en una intersección serían jaladas a un cuarto para ver que quien las había jalado era Midnight, la cual les tapó la boca para indicarles que había alguien afuera, a lo que Hirou escucharía entendiendo que se trataba de Mr. Compri y Dr. Q junto a su caballo paseando por los pasillos. Midnight. Mierda, pensé que todos habían dejado el edificio para ir a pelear. Cuando ya no escucharon nada, salieron de la habitación para poder seguir hasta encontrar a los demás e irse de ese lugar, mientras que Mirko y Aux solo habían encontrado algunos documentos que tenía escritos lo que parecían ser lugares de bases escondidas que tenían Izuku y la Liga de Villanos, así que decidieron llevárselo para así poder atacar de sorpresa. Mirko: bien, larguémonos de aquí. Aux: sí, vámonos. Al querer escapar, escucharon lo que ellos entendieron era una niña. Al esconderse vieron que era la voz de la pequeña Eri, la cual estaba jugando con Spinner, ya que Toga le pidió que la cuidara mientras Izuku entrenaba y ella se encargaba de los héroes, pero esta situación se le hacía rara a los héroes. Aquella pequeña tenía una gran sonrisa, no parecía estar traumada por permanecer con alguien como lo era Izuku, así que pensaron que con los suyos no era malvado sino amable. Mirko: vámonos, esto tenemos que reportarlo. Aux: sí. Así ambos héroes se retiraron con cuidado de no ser escuchados, encontrándose en un pasillo a Momo, que estaba saliendo de un ducto de ventilación. Así los tres yéndose a encontrar a Aizawa, el cual estaba cerca de donde estaba la salida. Él ya había encontrado a Tokoyami, Toru y Tsuyu, los cuales no tuvieron suerte en encontrar algo. Midnight: Aizawa, esto es malo. Aizawa: ¿qué pasa? Mirko: todo el edificio está siendo patrullado por más de los secuaces de ese mocoso. Aux: no todos fueron a batallar. Izumi: ¿y si no todos fueron? Tsuyu: eso quiere decir que Tokoyami Kurohige está también aquí. Aizawa: tenemos que largarnos de aquí. Pero justo en eso sonaría una alarma, alertando tanto a los héroes como a los compañeros de Izuku, los cuales se dirigieron a la entrada del edificio, encontrándose a los héroes, los cuales se habían agrupado. Mirko: como mierda nos detectaron, estábamos siendo lo bastante sigilosos. Eri: yo los vi por la cámara y papi me enseñó que si veo gente extraña debo avisarle, así que presione el botón de la arma. Diría Eri inocentemente mientras era cargada por Fuyumi, dejando conmocionados a los héroes, ya que ahora por Eri Izuku ya sabía que estaban aquí y tenían que irse rápido antes que él llegara a donde están y los mate sin más opciones. Aux se elevó y lanzó varias de sus plumas en dirección de los compañeros de Izuku, los cuales protegieron a Eri evitando que varias plumas le cayeran para después lanzarse contra los héroes. Aizawa: mierda, Izumi, tú y tus compañeros escapen, nosotros distraeremos a estos tipos. Izumi: pero sensei. Aizawa: hazlo. Natsuo: ¿hasta crees que te dejaremos escapar? Mientras que los héroes se enfrentaban a los compañeros de Izuku, los jóvenes rodearon y se dirigieron al agujero que Momo había hecho para poder escapar, pero en eso Fuyumi se pondría enfrente de ellos, dejando a Eri en el suelo para poder bloquearles el paso a los jóvenes, lanzando su viento congelado, pero Momo crearía un escudo protegiendo a sus compañeros de ser congelados, pero nadie notó que Eri se había alejado de Fuyumi porque vio algo yendo hacia él, pero en el camino sería cortada en su mejilla por una de las plumas de Aux, haciéndola llorar, siendo escuchada por todos, tanto héroes como villanos, estos últimos preocupándose por la pequeña. Al ver la distracción, algunos jóvenes alcanzaron a entrar al agujero, pero todos escucharon como Eri gritaba: Eri, papi, Eri. Al dar ese grito se pudo sentir un gran instinto asesino que hizo que todos se quedaran quietos, y al mirar de dónde venía ese instinto asesino, vieron a un furioso Izuku, el cual estaba sacando toda su oscuridad, dejando asustados a los villanos, los cuales dejaron de pelear y se pondrían a los lados de Izuku. Izuku: ¿qué fue lo que pasó? Natsuo: Sencho, estos intrusos entraron al edificio. Izuku:
Eri, llorando. Papi, me cortaron, me cortaron. Sniff. Al ver a su pequeña llorando y sangrando haría que Izuku se enfureciera y volviera a activar aquel poder que usó con los liberacionistas aterrando a los héroes, al ver que Izuku claramente se había vuelto más poderoso. Izuku. ¿Quién se atrevió, mi niña? ¿Quién fue? Al decir eso, Izuku cargó a Eri para que ella señalara a Aux para que éste se ganara una mirada asesina de parte de Izuku, pudiendo sentir como con esa mirada le atravesaba el alma como si lo apuñalaban, para después ver cómo Izuku creaba con su oscuridad unas cadenas, lanzándolas hacia los héroes, los cuales por su instinto trataron de esquivarlas, pero las cadenas no cedían, así que se retiraron hacia el agujero, pero eso no les serviría de nada porque las cadenas los seguían aún así. El primero en ser atrapado sería Mitnick, la segunda sería Mirko, para después una de las cadenas tomaría por el cuello a Toru, mientras que la última iba a tomar a Momo. Sería salvada por Aux, empujándola, siendo atrapado él en su lugar, sin poder ayudarlos. Aizawa les ordenó seguir adelante. Al tener a los héroes atrapados, Izuku de una manera fría ordenó encerrarlos, interrogarlos y torturarlos, pero que a Aux nadie lo toque, él se encargaría de él, así retirándose para curar a Eri de su herida. En el campo de batalla los héroes recibieron una señal, la cual provenía de Aizawa, el cual le había dicho que ya tenían lo que querían, pero que algo malo iba a pasar, así que debían retirarse ahora mismo de los territorios de Izuku, a lo que los héroes estuvieron de acuerdo, ya que estaban siendo acorralados y superados cada vez más. Nezu. Retirada es hora. Al dar la orden, los héroes comenzaron a retirarse, dejando confundidos a los compañeros de Izuku, pero estos mismos recibieron una alerta de parte de Mr. Compri diciéndoles que subieran a los edificios porque Izuku estaba que se lo llevaba el demonio y que estaba dirigiéndose hacia donde estaban ellos, así que sin rechistar subieron a los edificios solo para a lo lejos ver a Izuku, notando que tenía una cara de pocos amigos. Algo así. Todos los compañeros de Izuku podían sentir el gran instinto asesino que estaba liberando Izuku, hasta los más débiles del ejército de Izuku caían inconscientes, pero entendieron por qué Mr. Todos los compañeros de Izuku podían sentir el gran instinto asesino que estaba liberando Izuku, hasta los más débiles del ejército de Izuku caían inconscientes, pero entendieron por qué Mr. Compri les dio esa alerta, ya que Izuku estaba liberando toda su oscuridad cubriendo el suelo por completo. Vieron que su oscuridad logró alcanzar a los héroes, los cuales al voltear vieron a un Izuku que tenía una mirada asesina mientras creaba unas amas en sus manos. Algo así se veía Izuku. Cuando los héroes vieron que Izuku se les acercaba, siguieron corriendo. Sabían que no iban a poder contra él y menos usar sus quirks debido a la oscuridad que había en el suelo, pero en eso Gran Orca recibió un disparo en su hombro izquierdo. Al ver Cuando los héroes vieron que Izuku se les acercaba, siguieron corriendo. Sabían que no iban a poder contra él y menos usar sus quirks debido a la oscuridad que había en el suelo, pero en eso Gran Orca recibió un disparo en su hombro izquierdo. Al ver quién le disparó, vieron que era Izuku, que tenía en su mano izquierda una pistola hecha completamente de oscuridad. Sin piedad, Izuku comenzó a disparar sin parar, impactando unas cuantas en los héroes, los cuales eran protegidos por el robot de Nezu, el cual tenía activado el escudo, así podían seguir retirándose. Pero al ver esto, Izuku no se los permitiría, así que se le ocurrió algo. Mientras que los héroes corrían hacia las afueras de los dominios de Izuku, ahora con más velocidad, al ver que Izuku dejó de disparar, decidieron aprovechar esa oportunidad para correr con más velocidad, pero en eso Ectoplasma caería al suelo. Y al ver que pasaba, los demás héroes se quedaron en shock porque vieron que Ectoplasma era sujetado por una mano, pero una mano oscura, pero en cuestión de segundos más manos salieron tomando a los héroes, comenzando a hundirlos, y los que se soltaban eran sujetados por manos más grandes. Ni MT Lady volviéndose gigante ni Ryukyu en su forma dragón podrían zafarse de las manos oscuras que las sujetaban con más fuerza. Pero al ver que esas manos solo era la manera en la que Izuku los podía parar, en lo que se acercaba con su espada hecha de su propia oscuridad para decapitarlos, el director Nezu no tuvo de otra más que sobrecargar a su robot, lográndose liberar y tomar a sus compañeros héroes y comenzar a flotar para retirarse más rápido de aquel lugar. Pero ya estar cerca de la salida, el robot del director se frenaría de golpe. Verían que era una gigantesca mano que tenía sujetado la pierna del robot, comenzándolo a jalar al suelo y a alejarlos de la salida. Al ver eso, Nezu puso toda la energía en el pie libre, ganando un poco de resistencia.
Nezu. Prepárense, tendremos que saltar y correr a mi señal, ahora. Así todos los héroes saltaron del robot del director, pero cuando comenzaron a correr escucharon la voz de Izuku diciendo su ataque Kuso. Así los desafortunados que fueron jalados hacia Izuku fueron Present Mic, Kamui Otsu y Edgesod, los cuales al instante que fueron atraídos fueron brutalmente decapitados por Izuku, el cual tomó las cabezas de sus víctimas para ver a los héroes, los cuales ya estaban de su lado mirando con horror como Izuku era bañando en la sangre de sus compañeros, y aunque unos querían regresar y vengar a sus compañeros, sabían que no podían, así que se retiraron contra su propia voluntad, la cual les gritaba que pelearan y vengaran a sus amigos asesinados. Al estar ya lejos de Izuku, este solo los miraba con su mirada fría, mientras agitaba su espada limpiándola de la sangre de los héroes, para desaparecer su oscuridad que cubría el suelo. Para segundos después los compañeros de Izuku bajaran de los edificios con caras de asombro solo para que Dabi, Muscular y Shiryu tomaran las cabezas de los héroes que Izuku cortó. Izuku, póngalas en mi despacho, las quiero como trofeo. Dabi, a la orden Sencho. Izuku, Toga, ven conmigo. Toga, pasa algo. Izuku, algo así. Así Izuku y Toga se irían en un portal que Izuku crearía, dejando a los demás para que regresaran caminando, mientras que con Izuku y Toga le había contado lo que había pasado, haciendo que esta misma se molestara con Aux por haber dañado a Eri, pero a la vez entendía el enfado de Izuku y de su forma en atacar a los héroes, y cuando salieron del portal Toga fue recibida por una Eri, la cual aún estaba llorando por su herida, a lo que Toga la cargó y trató de calmarla, ya notando que Izuku la había curado, pero la pequeña seguía llorando, haciendo que tanto Izuku y Toga se molestaran, pero el más enojado era Izuku, el cual por accidente liberó su instinto asesino, rompiendo un poco los cristales de la habitación que era el despacho de Izuku. Izuku, perdona Toga, mandaré a alguien a que repare los cristales, yo debo encargarme de ciertos intrusos. Es como el Haki de Rey, pero no tan poderoso. Al salir de la habitación, Izuku se dirigió hacia los calabozos donde estaban encadenados los héroes, los cuales eran torturados por Spinner y Mr. Compri, los cuales, al ver que entraba Izuku, salieron inmediatamente porque sabían que ahora la tortura escalaba los niveles de crueldad. Cuando escucharon que la puerta se cerraba, los héroes, entre toda esa oscuridad del calabozo, solo podían ver unos ojos rojos, reconociéndolos al instante, asustándose, pero no podían gritar porque estaban amordazados. Pero en eso escucharon cómo se encendía unas cuantas luces, las cuales eran unas antorchas que Izuku estaba encendiendo, colocándolas en las paredes solo para después ver a sus prisioneros con su mirada fría, solo para después sentir una presión que los obligaba a bajar la mirada, para después ver cómo el suelo se llenaba con la oscuridad de Izuku. Sabían que esto se pondría horrible. Izuku, bueno, además de estar de husmeadores, se atrevieron a dañar a mi pequeña, eso no lo puedo ni lo voy a perdonar, diría Izuku pasando delante y por detrás de los héroes, los cuales podían sentir el miedo recorrer su médula espinal, pero en unos cuantos segundos Izuku tomó por el cuello a Thor con fuerza para después arrancar las cadenas que la tenían presa, para después sacar un comunicador de sus ropas. Izuku, Shiryu, Devon, vengan a los calabozos. Tras decir eso, en unos segundos Shiryu y Devon llegaron, quedándose detrás de Izuku para segundos después se girara, dejando ver que tenía a la joven heroína tomada por el cuello, la cual trataba de soltarse del agarre de Izuku pero no podía. Shiryu, ¿para qué nos necesita, capitán? Izuku, Shiryu, dame tu mano. Al decir eso, Shiryu entendió y sonrió para darle su mano a Izuku, el cual comenzó a quitarle el poder a Toru para dárselo a Shiryu, el cual comenzó a hacerse invisible para segundos después se pudiera ver a la joven heroína en su verdadera forma, la cual estaba desnuda, pero para eso vino Devon, ya que Izuku se la arrogaría. Izuku, haz lo que quieras con ella, véndela, úsala, no sé lo que se te ocurra. Devon, murujujujuju, muchas gracias por esta belleza, capitán, diría Devon lamiendo la cara de la joven heroína, la cual estaba llorando y trataba de alejar a la villana, la cual la estaba tocando de varias maneras para después irse junto con Shiryu, el cual podía volverse visible controlando el poder que su capitán ahora le dio. El igual agradeció y se fue, dejando a Izuku solo con los demás prisioneros. Izuku, y ahora ustedes son los siguientes.
diría Izuku expandiendo su oscuridad en toda la habitación, procurando no apagar las antorchas para después de esa inmensa oscuridad, comenzaran a salir gigantescas cabezas de lo que parecían perros con grandes dientes y ojos penetrantes de color negro, los cuales miraban a los héroes, los cuales temblaban por escuchar cómo esos perros comenzaban a ladrar y a gruñir con claro apetito de los héroes para después comenzaran a morder las piernas de Mirko, el torso de Aux y los brazos de Mitnick, los cuales, al sentir los afilados colmillos de los caninos, soltaban quejidos de dolor y se agitaban de dolor, pero eso era visto por un Izuku, el cual tenía una mirada fría solo para caminar hacia Aux y tomarlo por el cabello. Las cabezas de los perros. Izuku. Prepárate porque esto aún no termina, héroe. Izuku. Prepárate porque esto aún no termina, héroe. Con los héroes al regresar al agua estaban callados, asustados, pasmados por lo que tuvieron que pasar por perder a compañeros a manos de Izuku, el cual los que se infiltraron fueron los que más miedo y shock tenían, ya que pudieron presenciar el enojo y furia que Izuku liberó tras herir a Eri, esto último siendo explicado al director Neso, el cual entendió sintiéndose por su parte culpable por las bajas del día de hoy, así que solo mandó a los jóvenes a sus dormitorios y a los héroes a sus hogares para que descansaran. Los alumnos estaban callados sin poder decir algo. Cuando entraron a su edificio, los demás jóvenes de su clase los vieron como llegaron con una cara de trauma, pero se preocuparon por ver que no estaba su compañera Toru, a lo que comenzaron a preguntar sobre lo que había pasado, pero los jóvenes comenzaron a temblar por recordar tal aterradora presencia. Para segundos después las jóvenes se quebrarán tirándose a llorar por el miedo que pasaron, siendo abrazadas por las jóvenes restantes para después tratar de calmarlas. Mientras que con Izuku estaba en su despacho, mirando por la ventana de su despacho hacia el territorio de los héroes con una mirada seria, mientras que su oscuridad salía de sus hombros, dejando notar que estaba molesto en su despacho. También se podía apreciar las cabezas de los héroes que decapitó ahora como sus trofeos, pero en eso alguien tocaría la puerta de Izuku. Izuku, adelante. Al dar el permiso entraría Davi, el cual venía acompañado por Mr. Compri, los cuales se pusieron enfrente de Izuku, el cual seguía mirando por la ventana. Izuku, ¿qué necesitan, chicos? Mr. Compri. Verás, Sencho, hemos revisado el edificio de arriba a abajo buscando algún dispositivo o algo que los intrusos hayan puesto, pero toda la búsqueda dio negativa. Izuku. Bien, ¿algo más? Davi. Sí, Sencho, al entrar al cuarto de los planes fallidos que tenemos, notamos que el cuadernillo que usted obtuvo de la isla donde se encontraba la mocosa rubia se encontraba fuera de su lugar. Tenemos la sospecha que los intrusos pudieron tomar evidencia de esos planos para poder planear algo en nuestra contra. Izuku, de eso no debes preocuparte. Davi, ¿eh? ¿Y por qué no, Sencho? Izuku, porque el contenido está incompleto. Diría Izuku sacando de su escritorio unas cuantas notas, demostrando que solo que quedaba en ese cuadernillo eran solo notas inconclusas sin sentido, algo aliviando un poco a los dos villanos, los cuales respiraron más calmados para después despedirse retirándose del despacho de Izuku dejándolo nuevamente solo. Izuku, pensamiento. Se atrevieron a invadir mis instalaciones, atacaron a mi niña, acaban de cavar su propia tumba, malditos. Tras pensar eso, Izuku mandó llamar a Muscular y a Spinner, los cuales no tardaron en llegar poniéndose enfrente del escritorio de Izuku, el cual seguía volteado, sin mirar a sus dos compañeros. Izuku, qué bien que llegaron, les tengo una misión. Muscular, ¿qué clase de misión, Sencho? Izuku, quiero que lleven los cuerpos de los inútiles que mate para dar un mensaje, si saben a lo que me refiero, ¿verdad? Spinner, claro que sí, Sencho. Muscular, a la orden, Sencho. Así ambos villanos fueron a las partes bajas de su edificio, tomando de un cuarto de desperdicios los cuerpos de los héroes que Izuku había decapitado con anterioridad para después echarlos en bolsas de color negro, ya que, pues, los cuerpos ya estaban en descomposición y por el olor se les hacía insoportable. Bueno, a Spinner, ya que a Muscular no le importaba el olor. En la ciudad en Lawa, los estudiantes, tras calmarse, contaron lo que les había pasado del cómo Izuku liberó su enojo junto con su poder atrapando a Aux, Mirko, Mitnick, Tian, Toru, y del cómo cuando ya estaban en la frontera Izuku decapitó a 3 héroes más. Los jóvenes estaban sorprendidos y asustados por lo que sus compañeros les contaron. No podían estar mintiendo, por su estado no estaban mintiendo. Bakugo, mierda, esto cada vez más está yéndose de las manos.
Kirishima. No quiero ni pensar lo que ese maldito le puede estar haciendo a Toru. Denki. Pero ¿qué se puede hacer? Mineta. Admitámoslo, ese tipo nos acabará en segundos. Tras lo dicho por Mineta haría que todos los demás de la clase tuvieran que aterrizar y ver realmente que contra Izuku no iban a poder y que realmente lo que los maestros fueron unos estúpidos al armar tal plan. Ahora ya perdieron a más héroes, eso solo les dejaba un mal sabor de boca por dura realidad. En los calabozos afuera de donde se encontraban los prisioneros, se encontraba Lady Nagant haciendo vigilancia, además de que Izuku le dio la autorización de poder torturar a los prisioneros si comenzaban a hacer escándalo o cuando la villana quiera. Nagant. Esta es una oportunidad que solo se puede tomar una sola vez, diría Nagant con una voz fría, dejando su posición y entrando al calabozo, viendo como a escasos metros de ella estaba Aux aún encadenado y magullado por la tortura que Izuku le dio, dejando ver que además de golpes Izuku le arrancó pedazos de cabello, además de abollar y dejar moretones en la cara del héroe que lo dejaron irreconocible. Nagant. Y pensar que antes estuve interesada en ti, diría la ex heroína fríamente mientras miraba al magullado héroe, el cual seguía goteando sangre sin poder levantar la mirada. En eso Nagant levantaría la cara de Aux con su pie, haciendo que éste la viera para poner una cara de asombro por ver a su vieja conocida. Al querer decir algo, Nagant pondría su pie en la cabeza de Aux para segundos después aplicar la suficiente fuerza para romperle la mandíbula junto con algunos dientes, provocando el vómito de sangre del héroe. Nagant. Eso solo es una pequeña parte de lo que tú me hiciste, diría la ex heroína arrancando uno de sus cabellos para usar su kirk y dispararle a Aux, pero en eso escucharía una voz en su espalda, reconociéndola como la de Izuku, además de que venía acompañado de Doc. Cuy Stronger. Izuku. Desahogándote un poco. Lady Nagant. Sencho, algo así. Izuku. Bueno, no pienso interrumpir mucho, solo quería algo de esta basura, diría Izuku pateando a Aux haciéndolo gemir del dolor. Lady Nagant. ¿Y por qué trago al Doc? Cuya su mascota. Doc. Q. Oye, él es mi compañero, no una mascota. Izuku. Verás, estaba hace unos momentos viendo cómo estaba Eri y para calmarla le dije que le llevaría un Pegaso. Al decir eso, Nagant vio a Stronger y luego miró hacia Aux, entendiendo lo que su capitán iba a hacer, y dicho y hecho, Izuku tomó por el cuello a Aux para después tocar la cabeza de Stronger. Segundos después se podía ver cómo las alas de Aux se caían poco a poco para ver cómo a Stronger le salían un par de alas de color blancas. Cuando el kirk de Aux fue totalmente transferido, lo arrojaría a la pared para después salir de la celda, no sin antes decirle a Lady Nagant que se divierta con los prisioneros, que pronto se encargaría de las otras dos prisioneras, pero que por el momento Aux ya no le sirve. Lady Nagant. Bueno, ya lo escuchaste, me voy a divertir contigo. Al decir eso, afuera de la celda solo se escuchaban quejidos y movimiento de las cadenas, mientras que en la UA con los estudiantes, estos estaban con su grupo respectivo de amigos, pero había una que no estaba con los demás, y era Izumi, la cual estaba en la azotea de sus dormitorios, mirando el atardecer, pero mientras el sol más se iba ocultando, Izumi lo veía como si sus rayos de esperanza fueran tragados por la infinita oscuridad que las absorbía, recordando a su hermano como el causante de eso. Tan solo con recordar todas las vidas que su hermano ha tomado hacían que la joven heroína apretara sus puños por sentirse incapaz de poder hacer algo. Su hermano no tiene comparación en su poder, ya acabó con los dos más grandes héroes que podían hacer ahora. Izumi. ¿Será que este será el fin de todo? Este fic no es mío, el creador está en la descripción, si quieres leer cada que se suba, también se los dejaré acá. Jay Rafael.